Darle la bienvenida a nuestro invitado, Mesías Guevara. Él ha sido gobernador de Cajamarca, ha sido congresista. De grupo. Porque en lugar de estar pensando en la reelección, de insistir con una reconsideración, si ellos realmente quisieran que los gobiernos municipales, los gobiernos regionales, trabajen de manera adecuada, de manera eficiente, de manera eficaz y transparente, deberían de hacer grandes cambios, ¿pero dónde? En la ley orgánica de municipalidades, en la ley de base de descentralización que sustentan a las regiones, a los gobiernos regionales. ¿Y para qué hacer esto? Para hacer que estas instituciones sean de verdad sólidas. ¿Quiénes son los que apoyan la reelección? ¿Cuál es el argumento que dicen? El argumento que dicen para la reelección son dos, según ellos. Uno es que el tiempo es corto, ya, 4 años. Entonces la primera medida que tiene que hacerse es ampliar el periodo de los alcaldes y los gobernadores a 5 años, similar al Congreso y a la Presidencia de la República. Pasar de 4 a 5 años. Número 2, dicen que lo aprendido por el alcalde, por el gobernador, se va a perder porque ya termina su mandato. Oiga, la inteligencia de la organización no puede estar en manos de alguien que es temporal. Tiene que estar en la capacidad de la inteligencia de la institución, donde ahí tenemos que fomentar lo que es la carrera pública y meritocrática, donde los gerentes, por ejemplo, el gerente de planificación, el gerente de infraestructura, la directora de administración, sean por concurso público y que el concurso público sea a nivel nacional, de tal manera que el gobernador y el alcalde solo deberían de llegar a su gestión con su asesor legal y el gerente general. El resto tienen que ser de planta para que asuman su responsabilidad y tenga sostenibilidad y continuidad estas importantes instituciones. No, pues se quedan con la reelección, lo cual, en mi entender, es sinónimo de corrupción. Corrupción, definitivamente, definitivamente. ¿Qué queda por hacer, señor Mesías Guevara? Como bien dice, ustedes vienen semanas muy complicadas y cada vez se va recortando, ¿no? Los derechos ciudadanos de muchas personas que quieren participar del proceso electoral 2025, pero con estas reglas de juego no hay forma, pues, no hay, o sea, ¿quién se puede animar a hacerlo? No hay manera. Entonces, ¿qué queda hacerle, qué le queda hacer al ciudadano? Bueno, lo que nos queda a los ciudadanos y demócratas, en general a todos, es seguir con esa vigilancia ciudadana que estamos haciendo. Porque fíjate que yo no creo de que el pueblo esté indiferente. Lo que el pueblo en estos momentos tiene otra prioridad de subsistir, de ganarse el pan de cada día, porque es falso lo que dice la Presidenta de la República que con 10 soles hace su menú. Por otro lado, también ver el tema de su trabajo, de su empleo. Y el tema relacionado con lograr la seguridad ciudadana. Y por lo tanto el tema de participar en política en muchos no está en su prioridad. Y por otro lado, tampoco es indiferente el pueblo peruano. Y eso lo está expresando a través de las calles. Fíjate que han salido las movilizaciones a través de por la seguridad ciudadana, el tema que acabamos de hablar hace un instante. Los funcionarios médicos de salud también han salido a protestar. Los profesores también hicieron su paro. Pero sin embargo, creo yo que en estos momentos todas las fuerzas políticas y de manera muy particular los vecinos y vecinas en general deberíamos de estar al expectante, a la expectativa y estar diciéndole al Congreso de la República que los congresistas deben sentirse vigilados por su población. Los congresistas deben sentirse fiscalizados por su población. Por supuesto, sin llegar a la violencia, pero sí haciéndoles conocer que están siendo vigilados y eventualmente desaprobados y rechazados por su actuación antidemocrática y antiperuana y antipatriótica, como hoy vienen ejerciendo el mandato que el pueblo de manera generosa les ha dado. Efectivamente, ya la presidenta Dina Boluarte se está encapsulando cada vez más en Palacio, le es más difícil salir, ¿no? Cada vez que sale cierran pues 4 cuadras a la redonda, ¿no? O sea, nadie puede ingresar ahí donde está la presidenta, solo los escogidos. Entonces la situación para la presidenta está muy difícil y se le va a poner peor. ¿Tendrá Bueno, ventaja? Sí, ¿tiene se va a poner oxígeno peor todavía? y eso es por obra y gracia del Congreso y de la presidenta y de sus ministros. Por un lado vemos a un ministro de Economía sometido, discúlpame, antes un ministro de Economía se iba
al Congreso de la República como un tigre a defender su posición, sin darle, digamos, tregua a aquellos que querían aprobar leyes de manera irresponsable. Pero ahora no. Ahora el ministro de Economía va al Congreso como un gatito, donde se encuentra pues con Doberman, se encuentra con Pitbulls y se somete y tiene miedo. Y ha hecho que el Ministerio de Economía pierda ese peso específico que hoy tenía. Por supuesto, ha hecho algo grave para nuestro país. Por supuesto que tampoco al ciudadano de a pie tampoco lo toma en cuenta por diversas razones, pero uno es que se ha incrementado el gasto fiscal, el déficit fiscal a 4% del Producto Bruto Interno, lo cual lo normal es 2,8 máximo, sin embargo estamos en 4. ¿Por qué? Porque también tiene a un aliado que es el Tribunal Constitucional, donde le ha permitido que los congresistas tengan capacidad de gasto. Antes no lo tenía y ahora lo tienen. Es decir, hay una farra por, en este momento, no solo electoral, sino hay una farra desde el punto de vista del manejo económico del país. Efectivamente. Bueno, pues señor Mesías Guevara, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. Y nada, vamos a estar atentos también a lo que se pueda dar allí en torno pues a esta inhabilitación que se pretende dar con Francisco Sagasti, lo cual cada vez se vuelve todo esto mucho más escandaloso, ¿no? Comienza de manera bien grosera, ¿no? Estas inhabilitaciones. Entonces vamos también a estar atentos Bueno, a eso. Carlos, ahí permíteme por favor un segundo para decir que un gran sector de la población, y de manera especial la militancia y la dirigencia del Partido Morado, y creo muchos líderes democráticos a nivel nacional, rechazamos de manera categórica esa injusta e ilegal inhabilitación que el Congreso le pretende dar al presidente Sagasti por algo que nunca ha cometido. Fíjate que los generales que fueron en su momento dados de baja, pasados al retiro, se fueron al Poder Judicial a pedir su reincorporación. Sin embargo, el Poder Judicial le dijo, señores, ustedes han sido dados de baja, han sido pasados a retiro, porque son las prerrogativas del presidente de la República. Por lo tanto, no ha lugar a su reclamo, a su demanda, y sin embargo, a pesar de ello, el Congreso de la República está insistiendo en aprobar esa inhabilitación, lo cual es absolutamente ilegal, absolutamente injusta y también un acto irresponsable, porque lo único que hacen es manchar no solo la honra de Francisco Sagasti, sino también del Perú, porque fuera del Perú ya deben estar viéndonos como un país bananero y antidemocrático, similar a Venezuela. Terrible situación. Señor Mesías Guevara, un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Señor Mesías Guevara estuvo con nosotros, es gobernador de Cajamarca, ex parlamentario, pues analizando la difícil coyuntura que a diario vivimos en nuestro país y que día a día se va empeorando. El día de hoy se expuso el tema del presupuesto general de la República 2025 y el señor Premier, en este caso el señor Gustavo Adriancén, ha manifestado pues de que va a aumentar este presupuesto, va a aumentar. Lo tenemos ahí en pantalla, Walter, por favor, estas declaraciones que ha dado el Premier ante el Congreso de la República. Señor Presidente del Congreso de la República, Eduardo Salguana, señora Primera Vicepresidenta, Patricia Juárez, señor Segundo Vicepresidente, sólidas reservas internacionales y presencia activa del Se Perú. presenta el señor Gustavo Adriancén, pero dentro de su alocución, él anuncia que para el próximo año se va a aumentar el presupuesto a los gobiernos locales y regionales. Como hemos visto, presupuestos que ni siquiera gastan y se los va a premiar. ¿A qué costo se les va a entregar plata como cancha? ¿Para qué? Primero, si saben que no gastan, ¿cómo les vas a dar más dinero? Si no saben gastar en obras y los vas a premiar, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de todo esto? Veamos el siguiente slide, por favor. Sí, por favor, gracias. Ninguna entidad del gobierno regional o local, señor presidente, va a recibir en el presupuesto 2025 un monto inferior al PIA que tuvo en el 2024.
Con esto, señor presidente, nos permitimos descartar aquellas especulaciones de que se estuviese en algunas localidades recibiendo un presupuesto inferior. No es así, presidente. En todos los casos podemos garantizarlo. Los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales y los gobiernos distritales están recibiendo montos superiores al PIA 2024. Para el presupuesto 2025, señor presidente, los gobiernos regionales y locales incrementan en 1.706 millones en el primer caso y en el segundo caso 2.766 millones sus presupuestos. Esto equivale en el primer caso, presidente, gobiernos locales, un crecimiento de 3,2% y tratándose de los gobiernos locales, un incremento, presidente, de 8%, en todos los casos, reitero. Señor presidente, vemos ahora la priorización del gasto de capital, principalmente en los gobiernos regionales y locales. Por ello, presidente, es importante en este punto destacar que se ha priorizado principalmente los gastos de capital en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. En el primer caso, presidente, los gobiernos regionales están experimentando un incremento de 8,7%. Y tratándose, presidente, de los gobiernos locales, el incremento alcanza el 24,2%. Esto refleja la determinación del gobierno de la señora presidenta Dina Boluarte de implementar e impulsar el desarrollo descentralizado, mejorando la infraestructura y los servicios en todas las regiones y localidades de nuestro país. Señor presidente, estamos asegurando un presupuesto más descentralizado para el año 2025, alcanzando una mayor participación en los gobiernos regionales y locales. Este presupuesto, señor presidente, es un presupuesto realmente descentralista. Decimos esto porque estamos asignando convenientemente y de manera directa los recursos necesarios desde el presupuesto inicial de apertura. Me refiero principalmente al rubro de la ejecución de proyectos en gobiernos regionales y locales. De esta manera, presidente, se está eliminando la vieja práctica de necesitar a cada momento autorizar transferencias mediante decretos supremos durante la ejecución presupuestaria. Este ejercicio nos va a permitir evitar, señor presidente, que de manera constante se estén impulsando decretos supremos con estos propósitos. Cabe destacar que para el año 2025, el 58% del presupuesto descentralizable en gasto de capital será ejecutado por gobiernos regionales y locales, incrementando de esta forma su participación en 4 puntos porcentuales respecto del año 2024. ¿Qué les parece, no? Aumentarles el presupuesto a los gobiernos regionales y locales. Reitero, nadie se opondría a eso, nadie. Todos estamos totalmente de acuerdo que llegue más dinero a las regiones para que se hagan obras, pues, las obras que nos faltan, los colegios, las postas médicas, los hospitales, las pistas, las carreteras, o sea, todo lo que se puede hacer con este dinero, en buena hora que llegue. Pero si llega a malas manos, manos que son ineficientes o manos que son corruptas, sin ningún control, ¿qué hacemos? Entonces ahí las obras no se van a ejecutar, pues, por ineficiencia. Y las pocas que se ejecutan van a estar envueltas en corrupción. Se va a gastar un presupuesto para hacer una escuela cuando en realidad el presupuesto servía para hacer 3. Entonces, ahí está el problema, ahí está el inconveniente. Y ahí tenemos nuevamente la tabla, ¿no? Vemos ineficiencia total de los gobiernos regionales. Ahí está, ineficiencia total. Y si hablamos de gobiernos regionales que aparentemente deberían estar, pues, ¿no? en situaciones muchísimo mejor, como el gobierno regional de La Libertad. Pero el gobierno regional de La Libertad, al día de hoy, ojo, al día de hoy, solamente ha invertido el 57,8%. Y ya terminamos noviembre.
Ellos han dicho que en diciembre van a superar el 90%. Esperemos que sea así. Y solamente estamos mirando números fríos, ¿ah? Y como bien lo ha dicho el señor Mesías Guevara, una cosa es lo que estás gastando y la otra es cómo lo estás gastando. ¿En qué obras? ¿En qué obras? ¿Cómo están avanzando? Cuidado con estos adelantos, ¿no? Estos adelantos donde la empresa no gasta ni un sol, no gasta nada, sin embargo recibe el dinero del Estado y con ese mismo dinero del Estado comienzan a construir, ¿no? Entonces cuidado con eso, pues, cuidado con eso. Pero en fin, esta es la realidad que tenemos en la región La Libertad como en otras regiones del país. Le ponemos punto final al programa el día de hoy. Sin embargo, denme por favor una licencia para saludar a mi esposa. Ella está de cumpleaños, ella me ha dado dos hermosas hijas, Leche y Melanie, y obviamente antes de terminar el programa le quiero mandar un saludo. Feliz cumpleaños. De esta manera nos despedimos. Nos encontramos mañana en una nueva edición de Línea Directa. Hasta mañana. Y con él vamos a conversar en torno pues a lo que se está haciendo desde el Congreso de la República. Para muchos están de alguna manera pues allanando el camino rumbo al 2026 y para eso están frenando candidaturas, postulaciones que puedan representar para estos grupos políticos allí representados pues un obstáculo para llegar nuevamente al poder. Señor Mesías Guevara, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad. A través tuyo, un saludo para todos aquellos que nos están viendo y escuchando. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Yo he manifestado de que desde el Congreso de la República se está allanando el camino para el 2026, pero se está violentando el derecho de muchas otras personas que bien podrían candidatear, pero que se está buscando pues alguna argucia legal para bloquearlos. Hablo del señor Francisco Sagasti, a él se le está pidiendo inhabilitarlo 10 años de la actividad pública, con esto obviamente cualquier pretensión política en el futuro. Efectivamente, Carlos, no solamente con Francisco Sagasti, sino también con otras personalidades políticas, como tú bien lo has expresado, constituyen una alternativa democrática para ciertos sectores, más allá incluso de sus propias agrupaciones políticas. Estas acciones constituyen actos antidemocráticos. Fíjate que nos están llevando a una situación muy parecida a lo que ha ocurrido en Guatemala y lo que viene ocurriendo en Venezuela. Es decir, sacando de carrera a todos los adversarios políticos para convertirse únicos y exclusivamente en una alternativa política, puesto en el digamos, en la parte del proceso electoral. Esto constituye, sin lugar a dudas, una actitud que ya nos exige a la población en general que tomemos cartas en el asunto, porque al final, en el año 2026, no vamos a tener elecciones electorales que sean libres y sobre todo transparentes. Usted lo presagia de esta manera. Esto también tiene a colación el hecho de eliminar, por ejemplo, los movimientos regionales. También es otra manera de cómo bloquear todo esto. Bueno, sí, hay varias maneras que están bloqueando, uno a través del Ministerio Público, otros a través del Poder Judicial, otros a través de la eliminación de los movimientos regionales, y eso lo único que se está haciendo es recortando los espacios democráticos de donde puedan surgir nuevos líderes a nivel de la región, a nivel de la provincia, con proyección incluso a nivel nacional. Y eso viene ocurriendo de manera dramática y lamentablemente el Congreso de la República, que debe ser el centro de la consolidación de la democracia y la gobernabilidad de nuestro país, se ha convertido en el epicentro de lo que es la demolición de la institucionalidad y del sistema democrático. Y eso lamentablemente semana a semana se siguen consolidando, incluso de aquí hasta el mes de abril, que ellos tienen todavía espacio suficiente, creo yo,
lamentablemente para hacer cosas negativas, porque hasta ahí la presidenta va a convocar elecciones, tienen esos largos y eternos meses que vamos a tener que soportar los peruanos, sobre todo los democráticos, para ver el tema, cómo este Congreso sigue socavando nuestra institucionalidad. Ahora, tiene hasta abril, dijo usted, tiene hasta abril la presidenta para convocar a estas elecciones y obviamente todo este plazo para desde el Congreso hacer cualquier cambio. Pero de ahí de abril hacia adelante, ¿cuál cree que sea la suerte de Dina Boluarte? Mira, la señora Boluarte se ha convertido prácticamente en un comodín de este Congreso de la República. Por eso cuando muchos dicen que hay una polarización, otros dicen que hay una alianza, hay una polarización política en el Perú, otros hablan de lo que es una alianza entre el Congreso y la presidenta. Yo diría que ni uno ni lo otro. Lo que en estos momentos existe es un sometimiento absoluto y un copamiento real de lo que es el Congreso de la República. La presidenta y sus ministros responden al Congreso de la República como nunca antes visto, sin autonomía, sin independencia, sin capacidad de maniobrar, sin capacidad de gestionar con libertad. Y por otro lado, es un comodín porque hasta después ya del próximo año de abril, cuando asuma la nueva junta directiva, ellos tranquilamente pueden llegar a gobernar, dirigir el proceso electoral incluso, presidir no solo el Congreso, sino también la presidencia de la República, y ya sabemos todo lo que van a poder hacer desde la presidencia de la República para favorecerse eventualmente un resultado a su favor. ¿Se llegará a esos niveles, cree usted? ¿El país soportará eso? ¿Los peruanos? De llegarse a esos niveles se va a llegar. Wow. La otra pregunta es, ¿el pueblo peruano lo soportará? Yo pienso que el pueblo peruano ya lo está expresando de diversas maneras. En estos momentos hay paralizaciones a nivel nacional por el tema de la minería artesanal. Está Cusco, está Arequipa, está Ica y la propia Libertad, donde también ahí en estos momentos hay paralizaciones ya cerca de 2 días, ahí en la Panamericana Norte. Sí. Y por otro lado, los transportistas que también han salido a protestar por el tema de inseguridad ciudadana. Por otro lado, las familias, las madres también ante las declaraciones inapropiadas que ha dado la presidencia de la República, que con 10 soles puedes preparar un menú. Sí, Es decir, el Congreso y la presidencia viven un mundo paralelo, un mundo surreal. Y en ese sentido yo creo que el pueblo no va a poder soportar. Pero lo que está haciendo este Congreso y lo que está haciendo este gobierno es darle todo lo que piden estos gremios, o sea, para apagar los incendios. Mira, pídeme lo que quieras. O sea, tú me tomas una carretera, llegas a Palacio, pídeme lo que quieras que lo tendrás, ¿no? Y ya viene, por ejemplo, los mineros ilegales, se les va a ampliar el reinfo, sin ningún problema en estos días. Y se levantó el paro y listo, todos contentos, todos felices. Sí, puede ser que eso ocurra y está ocurriendo. Esa prerrogativa, esas dádivas, esas gollerías a aquellos que están haciendo este tipo de acciones. Pero lo que sucede es de que simplemente ahí va a quedar un resquicio, va a quedar una grieta, va a quedar un efecto colateral. Por ejemplo, un efecto colateral que en estos momentos, si tú escuchas las noticias, un gran sector de la población precisamente se están quejando, molestando de que están paralizados en la vía pública. Es decir, hay familias, hay enfermos que quieren trasladarse y esos efectos colaterales hacen que haya un incremento hacia lo que significa la desaprobación de la gestión tanto del Congreso como la Presidenta de la República. Ahora, hemos visto el día de ayer también esta censura contra el ministro Rómulo Mucho, ministro de Energía y Minas, y el blindaje al señor Julio de Martínez de Inclusión Social. ¿Cómo lo analiza usted? Hay una lectura rápida, una lectura que también debería de quitarnos a toda la población en general la venda de los ojos, porque por un lado está el imperio de la minería ilegal, que hay que decirlo con sus nombres, que están gobernando las economías criminales dentro y fuera del Congreso, fundamentalmente en el tema relacionado del Ejecutivo, y por otro lado también lo que es el tema relacionado con la impunidad, porque no puede ser posible que a la Presidenta y al Congreso de la República que salgan con un doble discurso, decir que están preocupados, que están apenados por los alimentos de Cualiguarama que han estado contaminados
y se han venido distribuyendo diversas instituciones educativas, y por otro lado en el Congreso no prospere la moción de censura. Claro. Ayer, mientras escuchaba los noticieros, en lo personal me causaba vergüenza cómo ver que algunos congresistas con una frialdad increíble decían que iban a, a evaluar su voto, su firma. Algunos han retirado hasta su firma de la moción de censura. Y por otro lado, también la Presidenta de la República, que lo sigue manteniendo. Incluso hace un instante hemos visto en la sustentación de la ley de presupuesto al señor de Martínez poniendo como si no ocurriera nada. Sí, pues. Entonces, existe ahí pues un doble rasero, es decir, un discurso de amparo hacia la criminalidad y hacia la impunidad. Ahora dicen que ellos, no, vamos a escucharlo, vamos a interpelarlo para ver qué dice, pero, o sea, la situación es tan clara, ¿no? Carne de caballo, yo siempre carne de caballo para los niños, comida con heces, ¿no? Productos no aptos para el consumo humano, eso se ha dado en los colegios. Entonces, ¿qué más quiere el Congreso? ¿Interpelarlo? Ya es un circo, un show, simplemente es una pantomima lo que hacen, ¿no? Y ahí hay varias responsabilidades, Carlos, porque por un lado también está el propio ministro de Salud. Es decir, en el caso de Cualiguarama de los alimentos, para ser más amplios a la vez, hay dos instituciones que tienen que ver. Por un lado está el Ministerio de Inclusión Social, que es el que gestiona, maneja el tema de Cualiguarama, la distribución de los alimentos, pero por otro lado está el Ministerio de Salud, a través de DIGESA, quien tiene que ver la inocuidad de los alimentos. Es decir, que los alimentos estén aptos para el consumo humano. Sin embargo, ahí tampoco la presidenta no dice nada. Y ahí volvemos también a ver quiénes son los que amparan a estos dos ministros. Todos sabemos que el ministro de Salud responde al señor César Acuña, es decir, Alianza para el Progreso, quien, dicho sea de paso, otro sector, otro señor o otro actor que también no tiene ningún miramiento y ningún escrúpulo por el manejo abierto y transparente de la cosa pública. Por lo tanto, ahí se ve otra vez, ahí sí hay una alianza entre la señora Dina Boluarte y el señor César Acuña. Ahí que el señor César Acuña le está dando todo el soporte desde el Congreso de la República y por eso mantienen a ese ministro que hace rato también debió ser desaforado. Ahora, siempre escuchamos esto del señor Acuña, ¿no? Y finalmente también de todos los que hacen de alguna manera la alianza con Dina Boluarte y este gobierno. ¿Qué dicen? Lo hacemos no por Dina Boluarte, no, lo hacemos por la gobernabilidad del país. Pamplinas, pues, no es eso. Es que ya no, ese argumento no calza, ese argumento no cabe decirlo. ¿Por qué? Porque la gobernabilidad en este momento del Perú está por los suelos. Ambos han perdido legitimidad. Nunca antes se ha visto, por lo menos de que tengo uso de razón, nunca antes se ha visto desde que haya un presidente con menos de 5% de aprobación, con un gran repudio. Incluso hoy ha tenido que pedir en la CADE que no haya preguntas de los... Ella simplemente llegaba a dar su discurso, a leer su discurso, mejor dicho, a leer lo que le han escrito, pero sin la capacidad, como épocas anteriores, de que el empresariado le pueda hacer preguntas, donde al final también la encuesta que ha hecho Ipsos dentro del empresariado, Nadie le cree. sale que el 97% también no la respaldan a la Presidenta de la República. Por lo tanto, ¿de qué gobernabilidad están hablando? Hoy simplemente el Perú está en un piloto automático ante, por supuesto, este gobierno que viene desde el Congreso de la República. Efectivamente, pero ya están que se preparan al 2025, ¿no? Para ver cómo se sostiene este gobierno. Y el día de hoy que se ha presentado este presupuesto general de la República 2025, el presidente del Consejo de Ministros anunció, y ya que hablamos de APP y de César Acuña, plata como cancha para los gobiernos regionales y locales, lo cual estaría bien. Nadie puede negarse, obviamente, ¿quién se va a negar a recibir más dinero? Nadie, en buena hora, que venga dinero para que se puedan ejecutar colegios, postas médicas, hospitales, pistas, veredas, en fin, o sea, en buena hora. Pero lo que sí criticamos es que se va a premiar a gobiernos regionales incompetentes, ineficientes.
Y dentro de esos gobiernos regionales, hasta el día de hoy, ya casi cerrando noviembre, uno de esos gobiernos regionales incompetentes e ineficientes es el gobierno regional de César Acuña, el gobierno regional de La Libertad. Y lo decimos simplemente mirando las cifras, y lo tenemos en pantalla. Allí lo tenemos. De los 24 gobiernos regionales que existen en el país, ahí tenemos, en el puesto 21, tenemos al gobierno regional de La Libertad. Ahí lo tenemos, en el puesto 21, abajo, en el fondo de la tabla. Esa es la situación que tiene el señor César Acuña como gobernador regional de La Libertad. De los 723 millones que recibió, que este es el presupuesto inicial modificado, que es menor al presupuesto inicial de apertura, incluso menor. Pero de los 723 millones, solo ha invertido 400. Eso implica que solo ha invertido el 57,6% al día de hoy, menos del 60%, menos. Y luego sigue Pasco, imagínense, o sea, el gobierno regional de Pasco, un gobierno regional no con muchas complicaciones, con muchas dificultades. Ahí nos está pisando la cola a un gobierno regional que supuestamente está siendo liderado por APP, por César Acuña, que es cogobierno de Dina Boluarte, por lo tanto deberíamos estar pues en el 99,9% del gasto. Pero miren cómo estamos. Pasco está ahí, luego sigue Lima, bueno, también tienen ahí al señor López Aliaga, y abajo en el fondo, abajo en la tabla, el último ya, Ancash con 35%. Pero dentro de los 4 gobiernos regionales que están ahí, estos son los peores gobiernos regionales del país en torno a su gasto de inversión. En resumen, tienen plata, pero no saben cómo gastarlo. Tienen dinero que pueden solucionar el problema de muchos ciudadanos, mejorar su calidad de vida, pero no saben hacerlo. Entonces, pese a esta realidad, el día de hoy, el premier Gustavo Adrianzén les ha dicho que los va a premiar y les va a entregar más dinero de lo que recibieron este año. Usted ha sido gobernador, señor Mesías Guevara, y también ha sido congresista, así que conoce las dos realidades. ¿Qué comentario le genera esto? Mira, estoy de acuerdo con tu comentario, pero sin embargo creo que hay otro factor que debe preocuparnos más aún todavía. Debería preguntarnos de qué manera se está ejecutando ese gasto, si hay transparencia, si no hay actos de corrupción, si es que ese gasto se está realizando con el control y supervisión de los medios de control, llámese, por ejemplo, el tema relacionado con lo que es el tema de la Contraloría General de la República, de la Oficina de Órganos Supervisores de Compra del Estado, la OCE, y el propio Ministerio Público. ¿Por qué digo esto, Carlos? Porque está bien, como bien dices, que le llegue mucho dinero a las regiones y a los municipios, pero sin embargo, si llega tanto dinero, si llega mucho dinero y no tiene ningún control, ninguna fiscalización en la adjudicación de los procesos, en las licitaciones públicas, eso, en mi concepto, es gravísimo. Porque imagínate que llegue el famoso diezmo, que hoy creo que incluso hasta lo han incrementado, de 700 millones, que como dices tú, tiene esta región y otras pueden tener más, saca el 10%, mi estimado Carlos, 70 millones ahí nomás se están yendo en lo que significa actos de corrupción en este tipo de inversión pública. Pero además de eso, también hay que revisar el tema relacionado de cómo se están realizando las contrataciones de la menor cuantía. Por otro lado, también la contratación de los locadores de servicios. Si los locadores de servicio están respondiendo de verdad a lo que significa el tema de lo que es su capacidad técnica y operativa. Y por otro lado, también ver el tema de la contratación de las consultorías para la elaboración de los estudios de preinversión y los estudios definitivos como de los expedientes técnicos. ¿Por qué digo esto, mi estimado Carlos? Porque sin lugar a dudas, ahí hay un gran forado, ahí hay una grieta de donde sin lugar a dudas, en los diversos gobiernos regionales y municipales, algunos deben estar sacando provecho de mala manera. Y por otro lado, ¿de qué manera
hay que corregir esto eligiendo a los mejores vecinos y vecinas para que accedan al gobierno regional y al gobierno municipal. Hay muchos aventureros que ven a la gestión pública, que ven al Estado simplemente como un botín. Y es por eso que es importantísimo que desde la ciudadanía hagamos una vigilancia permanente y constante para que esos fondos, que pueden ser muchos y como lo van a incrementar, como ha dicho el Premier, simplemente se ejecuten de manera transparente, de manera, ya basta ya de que se gaste o se diluya por actos de corrupción esos grandes ingentes de recursos que llegan a los diversos órganos de los órganos descentralizados, llámense regiones como municipios. Efectivamente, sin embargo, desde el Congreso nuevamente se está allanando el terreno para llegar a esas elecciones municipales y regionales y se puedan elegir los mismos. ¿Y de qué manera lo digo? Este Congreso no pudo aprobar en segunda votación para que los alcaldes y gobernadores se reelijan. No pudo pasar la segunda votación, sin embargo, hay una reconsideración allí en ciernes. ¿Quién la presentó? Alianza para el Progreso, Alejandro Soto. Y luego vinieron otras dos más. Pero el primerito fue APP. Entonces van a insistir con esto de la reelección de alcaldes y gobernadores y también van a insistir con el tema de la eliminación de los movimientos regionales, señor Guevara. Mira, ahí, como dices, y coincidimos, creo, de que el Congreso tiene una agenda parlamentaria paralela a la realidad nacional. Tiene una agenda parlamentaria que responde única y exclusivamente a sus intereses personales y a sus intereses de grupo. Porque en lugar de estar pensando en la reelección, de insistir con una reconsideración, si ellos realmente quisieran que los gobiernos municipales, los gobiernos regionales, trabajen de manera adecuada, de manera eficiente, de manera eficaz y transparente, deberían de hacer grandes cambios, ¿pero dónde? En la Ley Orgánica de Municipalidades, en la ley de base de descentralización que sustentan a las regiones, a los gobiernos regionales. ¿Y para qué hacer esto? Para hacer que estas instituciones sean de verdad sólidas. ¿Quiénes son los que apoyan la reelección? ¿Cuál es el argumento que dicen? El argumento que dicen para la reelección son dos, según ellos. Uno es que el tiempo es corto, ya, 4 años. Entonces la primera medida que tiene que hacerse es ampliar el periodo de los alcaldes y los gobernadores a 5 años, similar al Congreso y a la Presidencia de la República, pasar de 4 a 5 años. Número 2, dicen que lo aprendido por el alcalde, por el gobernador, se va a perder porque ya termina su mandato. Oiga, la inteligencia de la organización no puede estar en manos de alguien que es temporal. Tiene que estar en la capacidad de la inteligencia de la institución, donde ahí tenemos que fomentar lo que es la carrera pública y meritocrática, donde los gerentes, por ejemplo, el gerente de planificación, el gerente de infraestructura, la directora de administración, sean por concurso público y que el concurso público sea a nivel nacional, de tal manera que el gobernador y el alcalde solo deberían de llegar a su gestión con su asesor legal y el gerente general. El resto tienen que ser de planta para que asuman su responsabilidad y tengan sostenibilidad y continuidad estas importantes instituciones. No, pues se quedan con la reelección, lo cual, en mi entender, es sinónimo de corrupción. Corrupción, definitivamente, definitivamente. ¿Qué queda por hacer, señor Mesías Guevara? Como bien dice, ustedes vienen semanas muy complicadas y cada vez se va recortando, ¿no? Los derechos ciudadanos de muchas personas que quieren participar del proceso electoral 2025, pero con estas reglas de juego no hay forma, pues, no hay, o sea, ¿quién se puede animar a hacerlo? No hay manera. Entonces, ¿qué le queda hacer al ciudadano? Bueno, lo que nos queda a los ciudadanos y demócratas, en general a todos, es seguir con esa vigilancia ciudadana que estamos haciendo. Porque fíjate que yo no creo de que el pueblo esté indiferente. Lo que el pueblo en estos momentos tiene otra prioridad de subsistir, de ganarse el pan de cada día, porque es falso lo que dice la Presidenta de la República que con 10 soles hace su menú. Por otro lado, también ver el tema de su trabajo, de su empleo. Y el tema relacionado con lograr la seguridad ciudadana. Y por lo tanto el tema de participar en política en muchos no está en su prioridad. Y por otro lado, tampoco es indiferente el pueblo peruano. Y eso lo está expresando
a través de las calles. Fíjate que han salido las movilizaciones a través de por la seguridad ciudadana, el tema que acabamos de hablar hace un instante, los funcionarios médicos de salud también han salido a protestar, los profesores también hicieron su paro, pero sin embargo creo yo que en estos momentos todas las fuerzas políticas y de manera muy particular los vecinos y vecinas en general deberíamos de estar al expectante, a la expectativa y estar diciéndole al Congreso de la República que los congresistas deben sentirse vigilados por su población. Los congresistas deben sentirse fiscalizados por su población. Por supuesto, sin llegar a la violencia, pero sí haciéndoles conocer que están siendo vigilados y eventualmente desaprobados y rechazados por su actuación antidemocrática y antiperuana y antipatriótica, como hoy vienen ejerciendo el mandato que el pueblo de manera generosa les ha dado. Efectivamente, ya la presidenta Dina Boluarte se está encapsulando cada vez más en Palacio, le es más difícil salir, ¿no? Cada vez que sale cierran pues 4 cuadras a la redonda, ¿no? O sea, nadie puede ingresar ahí donde está la presidenta, solo los escogidos. Entonces la situación para la presidenta está muy difícil y se le va a poner peor. ¿Tendrá Bueno, ventaja? Sí, ¿tiene se va a poner oxígeno peor todavía? y eso es por obra y gracia del Congreso y de la presidenta y de sus ministros. Por un lado vemos a un ministro de Economía sometido, discúlpame, antes un ministro de Economía se iba al Congreso de la República como un tigre a defender su posición, sin darle, digamos, tregua a aquellos que querían aprobar leyes de manera irresponsable. Pero ahora no. Ahora el ministro de Economía va al Congreso como un gatito, donde se encuentra pues con Doberman, se encuentra con Pitbulls y se somete y tiene miedo. Y ha hecho que el Ministerio de Economía pierda ese peso específico que hoy tenía. Por supuesto, ha hecho algo grave para nuestro país. Por supuesto que tampoco al ciudadano de a pie tampoco lo toma en cuenta por diversas razones, pero uno es que se ha incrementado el gasto fiscal, el déficit fiscal a 4% del Producto Bruto Interno, lo cual lo normal es 2.8 máximo, sin embargo estamos en 4. ¿Por qué? Porque también tiene a un aliado que es el Tribunal Constitucional, donde le ha permitido que los congresistas tengan capacidad de gasto. Antes no lo tenía y ahora lo tienen. Es decir, hay una farra por, en este momento, no solo electoral, sino hay una farra desde el punto de vista del manejo económico del país. Efectivamente. Bueno, pues señor Mesías Guevara, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. Y nada, vamos a estar atentos también a lo que se pueda dar allí en torno pues a esta inhabilitación que se pretende dar con Francisco Sagasti, lo cual cada vez se vuelve todo esto mucho más escandaloso, ¿no? Comienza de manera bien grosera, ¿no? Estas inhabilitaciones. Entonces vamos también a estar atentos. Bueno, Carlos, ahí permíteme por favor un segundo para decir que un gran sector de la población, y de manera especial la militancia y la dirigencia del Partido Morado, y creo muchos líderes democráticos a nivel nacional, rechazamos de manera categórica esa injusta e ilegal inhabilitación que el Congreso le pretende dar al presidente Sagasti por algo que nunca ha cometido. Fíjate que los generales que fueron en su momento dados de baja, pasados al retiro, se fueron al Poder Judicial a pedir su reincorporación. Sin embargo, el Poder Judicial le dijo, señores, ustedes han sido dados de baja, han sido pasados a retiro, porque son las prerrogativas del presidente de la República. Por lo tanto, no ha lugar a su reclamo, a su demanda, y sin embargo, a pesar de ello, el Congreso de la República está insistiendo en aprobar esa inhabilitación, lo cual es absolutamente ilegal, absolutamente injusta y también un acto irresponsable, porque lo único que hacen es manchar no solo la honra de Francisco Sagasti, sino también del Perú, porque fuera del Perú ya deben estar viéndonos como un país bananero y antidemocrático, similar a Venezuela. Terrible situación. Señora Mesías Guevara, un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Señor Mesías Guevara.